Acá estamos con Mamela Fiallo Flor, que es profesora de Historia y de Lengua, es investigadora en la Fundación Libre. Además, es columnista de Pan Am Post, donde yo también leí varias de sus columnas hace muchos años atrás. Cofundadora del Partido Libertario Cubano y además fue coautora del libro Igniting Liberty, que lo voy a dejar en la descripción de este video, donde expone el vínculo entre el aborto y el totalitarismo, que es el tema que vamos a estar conversando hoy día. Pero primero saludar. ¿Cómo estás, Mamela? Bien, feliz de estar aquí. Muchas gracias por la disposición, por estar aquí en este espacio pequeño de la libertad que tenemos en Chile. Y bueno, esto es una conversación, la idea de ver varios temas que han sido controversiales porque tienes muchas perspectivas, hay mucha gente que está a favor de una cosa u otra, y yo me quiero centrar como en el tema de, primero, de hablar del tema de aborto, desde esta perspectiva de la libertad de acción, de esto de disponer libremente de su cuerpo, que es algo que se ha visto en muchas de las protestas, manifestaciones e incluso en el área ya legal, en proyectos de ley, donde se habla como derechos reproductivos. A mí me parece importante analizarlo porque no me resulta del todo cierto esas cuestiones que ellos plantean de la libertad de disponer de tu cuerpo cuando se habla del tema del aborto. Y quiero conocer como tu apreciación de acuerdo a lo que también has estado investigando de esta cuestión que yo puedo disponer libremente de mi cuerpo, pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto? Así que ahí te dejo la palabra, Mamela. Bueno, gracias por hablar de estos temas y a mí lo que me gusta mucho es hablar desde la rima y suelo decir más biología, menos ideología, porque hay que asumir algo muy claro que es biológicamente demostrable desde la fisiología, desde la anatomía, y es que el cuerpo humano tiene un solo corazón. Y el corazón humano empieza a latir en el día más o menos 21 después de la gestación, o al menos en ese momento ya se puede detectar. Y si el ciclo menstrual dura en promedio 28 días, en el momento de un retraso, es decir, en la detección de un embarazo, entonces ya hay un corazón que late en el interior del cuerpo de la mujer. Por ende, no es su cuerpo y por tanto no es su decisión. Y esto es importante porque va de la mano con la humanización de esta persona a la cual se le está deshumanizando en el nombre de la supuesta autopropiedad. Y lo que se está haciendo no es decidir sobre el cuerpo propio, sino decidir sobre el cuerpo ajeno. Y decidir que muera. No es una decisión cualquiera. Sí, de hecho, cuando me planteaste el tema esto de cuando comienza a formarse los días en que comienzan a formarse el corazón, ya empieza a ver como una apariencia propiamente tal de un humano, me parece interesante cuando uno debate o te exponen desde la perspectiva del feminismo o de estar de acuerdo con este tema del aborto libre, gratuito, eh, cuando dicen que dentro del periodo legal, que siempre se puede hacer dentro del periodo legal, entonces uno pregunta y dice, bueno, ¿cuál es el periodo legal que ellos consideran? Y dicen de 12 a 14 semanas. Entonces yo debo entender que de 12 a 14 semanas no hay vida y que por lo tanto tú puedes disponer libremente y puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacerme un aborto. Y eso me parece interesante porque también vi un debate que tuvo hace mucho tiempo Agustín Laje con Gloria Álvarez precisamente sobre este tema, porque uno dice, bueno, está comprobado científicamente que no hay vida que se puede considerar que es posible, es viable y no se está matando una vida en ese periodo legal cuando precisamente son células y esas células tienen vida desde el momento en que se produce esa concepción. Entonces, esas cuestiones a mí me parecen interesantes y yo creo que es el gran conflicto que se tiene cuando se habla de ese llamado periodo legal. No sé qué te parece ese tema de lo que siempre se usa como argumento cuando uno ve en distintos países. Bueno, yo voy a ser bastante cruda y clara y perdón si irrumpe en tu audiencia, pero como dice el chiste en internet, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
Yo soy defensora de la legítima defensa. Si mi vida está en riesgo, entonces yo puedo actuar con la misma fuerza para defenderla. Pero yo en ningún momento digo que esa persona no es persona. Yo nunca digo que esa persona no es humana. Nunca digo que esa persona no está viva. Yo reconozco que es un ser humano que está poniendo en riesgo mi vida y por ende, por proteger la mía, yo puedo atentar contra la suya. No así andar de pistolero persiguiendo a la gente, que no es lo mismo. De hecho, para quienes lo defienden desde una perspectiva religiosa, ética, moral, está en el Catecismo Canon 2264, es desde el amor por la vida. Eso creo que es muy claro decirlo. Hay que ser claro y coherente. Se puede defender esta práctica diciendo, es una vida que a mí me estorba. Y como es una vida que a mí me estorba, la voy a eliminar. Lo falso, lo hipócrita, es decir que no es una vida. Porque es una vida. Pero también surge desde un profundo desconocimiento y por eso insisto en la rima, más biología, menos ideología, porque en el momento que reconocemos que es una persona, entonces ya no actuamos con tiranía sobre su cuerpo. Respecto a los límites legales, no sé si estás al tanto tu público, en el Reino Unido esta práctica es legal hasta las 23 semanas y 6 días, es decir, casi hasta el sexto mes de gestación. Entonces hay una progresividad donde se aumentan estos límites. Y hace alrededor de 10 días una mujer pidió por correo pastillas para hacerse esta práctica cuando su hija, mujer, tenía entre 32 y 34 semanas. Es decir, era una niña de 8 meses de gestación. Una niña que pudo haber nacido perfectamente por medio de una cesárea, una niña que pudo haber nacido perfectamente por un parto inducido, y lo que agrava la pena contra esta mujer es que encontraron en su buscador que buscó, valga la redundancia, si podía ir presa por hacerlo. Esto es importante porque hay una deshumanización tal que nos piden 12 semanas. Luego llegan hasta las 23 semanas y 6 días. Y ahora vemos que no alcanza, que no es suficiente. ¿No? Y ya que usaste el término feminismo, es importante saber el rol que ha tenido el Reino Unido en el feminismo, ¿no? Y que ha sido su cuna en buena medida, sobre todo el movimiento sufragista. Entonces es importante porque vemos a qué punto llegan, ¿no? Vemos que se empieza por pocas semanas, pero lo que se logra es la deshumanización. Y justamente me pusieron un tweet en mi Twitter de mujeres que abandonan a sus hijos recién nacidos. Y dice, si esto pasa en tu país, es el resultado de la falta de anticonceptivos. La realidad es que esto es el resultado de la normalización de una doctrina que dice a la mujer que matar a sus hijos resuelve sus problemas. Este es un resultado de la desnaturalización de la maternidad. Y este es el resultado de una sociedad que no le da la contención a la mujer que está esperando un hijo. Y otra cosa muy cruda y real es que la depresión postparto existe. Entonces la mujer lo que más necesita es apoyo y no abandono. Y ahí quienes estamos del lado de la vida desde la concepción, debemos estar ahí también, ¿no? Porque si nos limitamos a atacar, a cuestionar, a limitar y no apoyar, ayudar y a proveer, entonces queda un vacío. Entonces es importante saber, los que promueven esta práctica no están a favor de las mujeres, muy por el contrario, promueven el abandono a estas mujeres. Y con esto termino este punto para que sea más dinámico. La principal causa de muerte femenina en el mundo es precisamente el aborto. Se estima que solo en la India la cantidad de niñas que han matado equivale a las cifras de un genocidio. ¿Por qué? Porque ahí las eliminan sistemáticamente. Entonces, la ONU estima que para el año 2035 faltarán 150 millones de mujeres, porque ya que esta práctica se permite, luego de que la ecografía detecta el sexo, selectivamente eligen eliminar a las niñas en el vientre de su madre. Canadá, cuyo primer ministro, Justin Trudeau, él dice ser feminista. Intentó una diputada conservadora aprobar una ley que elimina esta práctica selectiva. Y él dijo, yo estoy de acuerdo que sea decisión de la mujer. Es decir, es decisión de la mujer matar a una mujer por ser mujer. Así de claro. Entonces, no estamos defendiendo a las mujeres, estamos deshumanizando a las mujeres más pequeñas,
No estamos decidiendo sobre nuestros propios cuerpos, estamos decidiendo sobre cuerpos ajenos y los plazos solo muestran la deshumanización progresiva que existe. El progresismo no es progreso, es el paso progresivo hacia el totalitarismo, donde todo está determinado desde el Estado. Quién vive, quién nace, quién muere y quién no. Mira, de esto que último que dijiste, precisamente las cuestiones que surgen desde la bioética, que poco hay de debate sobre esos temas y el aborto también forma parte de un tema bioético, porque se dice y se aboga por el derecho a abortar, que me parece bastante contradictorio desde el punto de vista jurídico hablar de un derecho a eliminar una vida a, a matar una vida como concepto tal, porque el derecho supone también, por un lado, una tutela efectiva, pero también obligaciones. Entonces, con todos estos temas de manifestaciones, de protestas, comienza a generarse también un efecto bastante curioso de que va disfrazado con ese derecho al aborto libre, gratuito, que es la obligatoriedad. Comienza ahora a impulsarse como una obligación a las mujeres de abortar. Y toda la persona que decide en realidad opta por la maternidad, opta por la idea de tener un hijo, inmediatamente comienza a ser etiquetada, comienza a ser estigmatizada, incluso en redes sociales, cuando se presentan mujeres que están por la vida, están por elegir por la maternidad, porque la maternidad también y en eso claramente, como tú lo señalaste, el progresismo ha hecho lo suyo, la maternidad comienza a ser también vista de una manera diferente, en términos de que la mujer también comienza a ser vista de términos diferentes. O sea, la mujer, como dijo Simone de Beauvoir, no se nace, se hace. Entonces, la maternidad es meramente una función que te impone la sociedad, pero la mujer puede disponer libremente. Yo creo que esas cosas son elementales en lo que nos vemos hoy en día, porque el tema del aborto supone además establecer eso que tú señalas de que el Estado comienza a imponerte un periodo en donde te dice, ok, dentro de este periodo tú puedes hacer lo que quieres, dispones de tu cuerpo, porque no hay vida y por lo tanto no estás matando un tercero y tú puedes disponer. Pero pasado ese periodo ya no lo puedes hacer. Bueno, entonces decimos, entonces ya tenemos una parte, está regularizado, pero después comienzan a surgir otras cosas en el transcurso del tiempo que tú bien dijiste, bueno, primero era 12 a 14 semanas, después comienza a ampliarse, después podemos establecer de que en cualquier etapa de la vida en embarazo la mujer puede disponer. Y esas cuestiones también te cambian la manera en que se enfrenta esto de la protección de la vida del que está por nacer, que es uno de los principios fundamentales que están consagrados en las constituciones, que también quieren erradicarse esas cuestiones. Yo te cuento, y tú también debes saberlo, acá en Chile, cuando antes de que fuera el tema del rechazo el 4 de septiembre, el texto oficial de la nueva constitución establecía el tema del aborto. No en términos así como textuales, porque también el lenguaje tiene que también ser cambiado para que no sea tan estridente, y se señalaba en cualquier etapa de la vida. Y era así, no había periodo legal, era en cualquier etapa de la vida. ¿Por qué? Porque están los derechos reproductivos, que es un derecho humano, esa connotación de derecho humano, y está el de disponer libremente de tu cuerpo. Es un concepto interesante, Mamela, el disponer de tu cuerpo, hasta qué punto lo hacemos, hasta qué punto eso es viable. Sí, y te agradezco y te advierto. Si dices esa palabra en YouTube, te va a desmonetizar tus videos. Por eso yo lo Ah, deletreo. Sí, perdón que no te advertí. no sabía. Sí, sí, sí. De hecho, yo lo deletreo, digo esa práctica cuando entrevisté a la diputada chilena, justamente, Ya. Kiara. Le dije antes para saber cómo afrontarlo de manera que, porque YouTube te censura. No puedes decir la palabra o te desmonetiza. Lo que puedes hacer cuando subas el video pones un asterisco, pero el título si lo pones te desmonetiza. El video, no tu canal. ¿Cuál era la palabra?
Yo lo deletreo, ABORTO. Y A hasta ahora mi ver, canal sigue en pie. Porque no me gusta caer en esos eufemismos de hablar de interrupción o así. Entonces lo deletreo. Pero para tener una noción del nivel de censura que hay, de complicidad que hay, como bien señalas, la necesidad de cambiar el lenguaje porque hay palabras que se vuelven prohibidas y justamente llegamos a ese nivel de deshumanización y me gustó que hables de obligatoriedad. Justamente en el libro que tuve el honor de coescribir, Igniting Liberty, se llama El vínculo entre el ABORTO y el totalitarismo. Y tomo el caso de China, de Rusia y de Cuba, los regímenes comunistas por excelencia, y incluye testimonios de primera mano de mujeres que fueron forzadas a hacer esta práctica. Y esto es importante porque primero lo vemos de forma abstracta y luego de forma literal. En Cuba sabemos que el bloqueo es una mentira, que hay hoteles de lujo y en esos hoteles de lujo, en esas playas, solo pueden ir turistas. Entonces mi querida amiga Marisol Peñacovas hizo una manifestación en Varadero para exigir que los cubanos puedan acceder a las playas que solo van los turistas. Entonces emitieron en su contra una orden de captura, ella estuvo prófuga de la justicia hasta que queda embarazada. ¿Por qué? Porque en Cuba no existe la salud privada, entonces solo existe la del Estado. Y esto se me escapa el nombre, pero hubo una actriz chilena que quedó varada en Cuba y lo padeció. Sí, Y no, de hecho tampoco lo recuerdo. sí, yo escribí un artículo al respecto y fue durante semanas el tuit fijo de Gloria Álvarez, cuando todavía éramos amigas antes de esta gran contienda que señalaste, porque éramos muy amigas, yo por mí encantada, pero ella no tanto. Entonces, bueno, Marisol se entregó a la justicia para poder tener atención médica para su hija. Y adivina qué, en prisión forzaron a todas las reclusas embarazadas a poner fin a la vida de sus hijos. Es decir, no eligieron, no ejercieron su autonomía, su libertad, sino que el Estado impuso el fin de la vida de sus hijos. Y 7 reclusas se opusieron, 7 reclusas dijeron sí a la vida y fueron condenadas a un campo de trabajo forzado, a cargar quintales de fruta. Y un dato curioso que merece investigarlo un poco más, quizás alguien más vinculado al campo de la ciencia, la única mujer embarazada de un varón perdió. Y las 6 mujeres embarazadas de nenas llegaron a término haciendo labor esclava. Me tomaría un capítulo entero hablando de Marisol, pero es importante saber, esto está sucediendo en nuestro mismo continente y Cuba fue el primer país que legalizó el ABORTO en el continente americano, así como la Unión Soviética fue el primero en el mundo, es decir, esto nunca se trató de libertad, esto siempre se trató de darle al César lo que es de Dios, de darle al Estado potestades propias de un Dios de vida, ¿no? Y aquí te va a gustar el pequeño guiño filosófico. En un análisis y crítica que hace Camus de Nietzsche sobre el nihilismo, Nietzsche decía que el Estado es el monstruo más frío y cruel. Frente a esto, Descartes dice que, perdón, no Descartes, Camus, me equivoqué de francés, dice que no es casualidad que el siglo del Estado-Nación fue el siglo de los peores genocidios de la humanidad, precisamente porque al Estado no tener el poder de dar vida, ejerce su poder al eliminar la vida. Y eso es muy importante entenderlo desde un plano más metafísico, diría incluso esotérico, considerando que el régimen comunista nace con un reicidio, un regicidio, no solo fue un magnicidio, o sea, matando a la familia real, ¿no? Entonces es importante entender la profundidad de este daño que causa. No es solo poner fin a la vida de un hijo, es ir contra el orden natural, que la madre de la orden, que el médico que juró sanar ponga fin a la vida, que la justicia en lugar de castigar al delincuente condene a pena de muerte a un inocente, es entender toda la profundidad, incluso para quienes no sienten sensibilidad por este tema, entender la profundidad que tiene a nivel político, jurídico, científico y sobre todo ético. Entonces, el hecho que haya nacido en regímenes totalitarios nos muestra que no se trata de libertad, sino de darle al Estado el poder absoluto sobre la vida.
¿no? Entonces, por eso es tan importante ver esta progresividad que aumente el alcance del poder del Estado sobre la vida, y no es casualidad que esto haya surgido en Chile en el tiempo que intentaron y siguen intentando cambiar la constitución, pero enhorabuena, los chilenos dijeron al fin no a los desestabilizadores, porque ya lo vivieron también y a veces se necesita un poco de shock, porque está bien, estamos inconformes con el sistema, pero queremos lo que nos ofrecen los destructores. Entonces, entender que esto es más profundo de lo que se cree. Sí, son varias cosas. Me resultó bastante interesante esa historia que cuentas. Lamentablemente, espero que estas cosas no sean censuradas. Ahora voy a tener la precaución de decir ABRTO, eh, porque son temas que ocurren y que van desencadenando en otras cuestiones que no se visualizan. Hay tanta ideología que te ciega en estas cuestiones que después tú terminas como arrepintiéndote de formar parte de ello, porque eso empieza a originar una serie de efectos, de eventos y de cuestiones que hasta el día de hoy se discuten, pero tú dices, bueno, entonces si podemos hacer esto de interrumpir, acabar con una vida en cualquier etapa, entramos al otro tema. ¿Qué pasa entonces con personas que cuentan con un tema de salud importante y están complicadas y deciden esto de la llamada eutanasia? Que no creo que eso se pueda censurar, se puede decir correctamente, pero si no lo vamos a poner como EUTNA, para Creo que que no es un tema que yo abordo mucho, así que no sé no, si ya entremos estamos así ahí. como someramente para entrar después al último tema. Si es más que nada porque tiene que ver con eso de disponer libremente. Yo puedo decidir libremente en cualquier etapa que también, eso lo dejo como paréntesis en este texto también, estaba el tema de lo que llaman como muerte digna en cualquier situación. Incluso eso incluía como a adultos y a jóvenes. Eso me parece que es algo que también no hay que alejarlo de la discusión y que se Ujú. puede dar perfectamente en otros países también. Sí, y de hecho es importante vincular a ambos, porque justamente cuando decimos que somos pro vida, Mm. es porque la defendemos desde la concepción hasta la muerte natural. Y hay quienes, son pocos, solo están en contra del ABO-RTO, pero no en contra de la terminación abrupta de una vida ya adulta, porque alegan que se trata de libertad. Hay un caso muy lamentable que sucedió en Francia, no sé si tú conociste, de un señor que quedó parapléjico y su esposa dio la orden que le practiquen la eutanasia. Pero como en Francia no es legal, lo que hicieron fue dejar de alimentarlo y lo dejaron morir de hambre. Y él ya no podía hablar, pero lloraba del dolor que le causaba en sus intestinos el que se esté autocarcomiendo. Y sus padres lucharon incansablemente por su vida y me va a hacer llorar. Y sus padres fueron retratados en los medios como fanáticos religiosos porque eran católicos. Entonces, ahí también hay una mirada respecto a la sociedad en la que queremos vivir. En lugar de proteger al más indefenso, lo estamos condenando a muerte. En lugar de proteger al anciano, al desvalido, al parapléjico, lo estamos condenando a muerte. Y al hacerlo, ya no estamos condenando a la muerte como un castigo, sino como un alivio. Cuando la muerte ha sido el máximo castigo de los criminales. Entonces, estamos viendo que la vida ya no es un bien a ser valorado. Justo en el Panam Post saqué recién un video sobre Greta Thunberg, que no se cumplió. Ella decía que en 5 años iba a acabar la humanidad, y eso ya se cumplió este 21 de junio del 23. Y cité al profesor Matthew Wikiki, si no me equivoco, o Wikilki, de la Universidad de Alabama, dice que el problema del alarmismo ambiental es que les quitó la esperanza a los jóvenes. Entonces hay un tema de fondo que es una no valoración a la vida, es creer incluso que se les hace un bien al permitir que no nazcan, que se hace un bien al permitir que no sigan viviendo. Y como dices, esto aplica no solo a ancianos, aplica a jóvenes, y en Canadá aplica incluso a los pobres. Entonces, si usted es pobre, el Estado lo elimina.
y tienen la desfachatez de anunciar que están ahorrando gastos. Entonces la persona ya no tiene valor, sino costo. Y nuevamente vinculamos al tema político. Y es que donde el Estado no ve a la persona como un aporte, sino como un gasto, entonces el Estado determina quién vive y quién no. Entonces ahí hay que ser más astutos de nuestro discurso, pero porque quienes defendemos la libertad somos quienes defendemos la vida. No es libertad darle al Estado el poder y el control sobre tu vida. Y no tiene nada de digno que te maten de hambre. No tiene nada de digno que te maten cuando estás más indefenso. Entonces también es importante el tema de las palabras, ¿no? De cómo abordamos estos temas y sobre todo, si queremos vivir en una sociedad digna, entonces debemos cuidar al que necesita nuestra ayuda, no eliminarlo. Entonces es muy importante porque hoy en día se habla de inclusión desde sectores progresistas, pero excluyen al que sufre. Entonces eso también es parte de una noción muy materialista de que la vida siempre es color de rosa, entonces en el momento que sufro mejor me muero, ¿no? Entonces ahí estamos fallando en muchos aspectos. Si no lo han visto, recomiendo mucho el documental La teoría sueca del amor. Ahí exponen cómo en Suecia, cómo es tal el abandono a los ancianos, que ya hay un organismo del Estado dedicado a recoger los cadáveres de los viejos, porque ya nadie los cuida. Entonces, entender que hay un problema en la disgregación de la familia, en la desintegración, en el desapego, y empieza con este desarraigo que es que la propia madre decida sobre la vida de sus hijos en lugar de cuidarlos. Entonces, está todo interconectado y nunca apunta hacia la libertad. Eh, varios, varios temas que uno reflexiona en estas cuestiones. A mí me sorprende que estas cuestiones no se debatan antes de hacerlos como ley, porque efectivamente, como bien dices, hay una tergiversación y al mismo tiempo una ruptura del concepto de familia, del concepto de mujer, de hombre y de lo que significa en sí la persona. O sea, la persona queda completamente desarraigada de su autonomía y de su libertad, porque estas cuestiones son efectivamente temas a reflexionar sobre esa libertad de disponer y que significa también todo un trabajo para hacer esta población cada vez más vieja. Y eso es una realidad porque son menos las maternidades, menos los nacimientos que están surgiendo, menos las opciones que toman los jóvenes de ser madre, en este caso, aparte que con toda la ideología de género, eso significa también ya una serie de cambios en la percepción. Y los que son más influyentes en todo eso son como esponjas que absorben todos estos contenidos, son precisamente los jóvenes. Entonces, cualquier persona que piensa en el tema de incluso matrimonio, de nacimiento, de maternidad, es inmediatamente como sacado del grupo o como llamado de anticuado, de gente de la antigua, porque el concepto de hoy en día es como desarrollo más profesional. Dedícate como a esto, puedes acabar con una vida y ya está. Y ya el tema de lo anticonceptivo, que si está o no una educación sexual, ya no es un tema de discusión. Y el Estado acá toma una mayor preponderancia en estas cuestiones y sobre todo con lo que es este tema de la ETNA, para no decirla, porque eso de catalogarlo como algo digno, como algo bueno para aliviar, cambia también ese concepto de muerte y lo transforma. Entonces uno ve muchas historias, muchas películas que te ponen este tema tan importante y que no es fácil de resolver, porque eso significa decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos morir, como la historia que cuentas, lo dejamos morir porque no está regulado en nuestro país? Entonces entra la otra reflexión. Entonces es un tema de que necesita ser regulado en el país. Con eso nosotros acabamos con eso y lo hacemos que en definitiva no sufra. Y esas son cuestiones que no son no son álgidos, son conceptos álgidos y que no son de fácil solución, porque después tú dices, quién determina, quién establece los requisitos por los cuales la persona puede decir, yo me aplicaré?
esto de manera digna, es un alivio para mí, porque estoy sufriendo. ¿Cómo catalogar esos requisitos? Es complejo. Es decir, bueno, hay determinadas enfermedades, entonces las otras no. Hay una, dependiendo del sufrimiento. Si hay una persona que está sufriendo más, entonces para ella sí podría aplicar. Y esas cuestiones son difíciles, porque la ley da para todo. Entonces después tú necesitas más por otras cuestiones que puedan surgir. Sí, de hecho, justo en esta videocolumna que hice para el Pan Am Post, no se lo pierdan en YouTube, súper importante que todo lo que estás mencionando está interconectado. Y es la corriente antinatalista, o sea, no es solo matar al que ya nació, no es solo evitar que nazca el que está en el vientre, es evitar la natalidad en sí. Entonces, justo cito a Robert Heilbronner, cuando estaba por derribarse el muro de Berlín, cuando estaba por colapsar el sistema soviético, este economista marxista publica una columna en The New Yorker que se llama El triunfo del capitalismo y dice, Mises tenía razón. Y aquí es donde hay un cruce, una transición en la nueva izquierda, que es que ya no es su lucha la causa obrera, ya no es su lucha el proletario, es la salvación del planeta. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza quiere vivir más y mejor. Entonces nuestra salvación va a ser del planeta. Entonces, esta corriente progresista que es antinatalista nos acusa que tiene que haber menos personas para que esté mejor el planeta. Entonces, ahí nace el término, en Chile les llaman arbóreos o algo así, les usan los arbolitos. Sí, arbolitos, sí. Tiene Ajá, un icono, sí. exacto, porque ¿cuál es la idea? Son verdes por fuera y son rojos por dentro. Es decir, disfrazan de ecologismo su comunismo, disfrazan de ambiental su deseo por controlar todo, comenzando por la economía, terminando por el ser humano. Entonces, Heilbronner, este bestseller de economía marxista, explica esto muy a cabalidad y lo voy a decir así a breves rasgos. Cuando cae el muro de Berlín, se reorganiza la izquierda en el Foro de Sao Paulo, en Brasil, ¿no? Vamos en cámara rápida, de ahí salen todos los líderes regionales financiados con el petróleo venezolano. Pero ¿qué pasa cuando gana Bolsonaro? Se trasladan ¿a dónde? Al grupo de Puebla en México con López Obrador en la presidencia. Entonces, hoy la internacional progresista es la predominante, más incluso que la internacional socialista. Entonces, la internacional progresista, cuya sede es el Grupo de Puebla, es el propulsor de esta doctrina. Y de hecho, hoy lo puse en Twitter, no sé si supiste, pero hay una cajera en España que está sufriendo una acusación de delito de odio por decirle caballero a un hombre visiblemente hombre, un sujeto con barba totalmente masculino, pero como tiene pelo largo, tiene derecho a percibirse mujer. Entonces ella le dijo caballero cordialmente y me pareció curioso porque alguien con mucha llegada en redes sociales dijo esto es anti-izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda históricamente se abanderó de la causa obrera. Entonces, ¿qué estamos viendo? La izquierda contemporánea contradice a la izquierda histórica, ¿no? Entonces vemos esta transición que nada que ver tiene con sus antecesores, pero es interesante porque hay que entender su fundamento filosófico, teórico, eh, es la dialéctica de la contradicción de Hegel. Entonces ellos no necesitan tener lógica. Ellos no se rigen ni por la lógica ni la evidencia, sino por la obediencia. Mientras más se contradicen, más profundo es su adoctrinamiento. Y esa es la esencia de la obra de Orwell, 1984. La libertad es decir que 2 más 2 es igual a 4. Porque en el momento que eres capaz de decir que 2 más 2 es igual a 5, entonces ya fuiste tan adoctrinado que ya no razonas. Y estás tan susceptible a obedecer a la revolución que estás dispuesto a mentir por ella. Entonces es muy difícil combatir estas ideas cuando no nos rige una misma base moral. Entonces, en ese sentido, invito a que seamos mucho más sensibles, mucho más empáticos
y apelemos justamente a esa sensibilidad. ¿Quieren inclusión? No excluyen al que sufre. ¿Quieren inclusión? No excluyen al que está en el vientre de su madre. ¿Quieren luchar contra la violencia hacia la mujer? Empiecen por las más pequeñas, ¿no? ¿Quieren combatir la violencia hacia la mujer? Reconozcan que la mujer existe. Entonces, tenemos la facilidad en cuanto a que han llegado a tal extremo que defender lo obvio es fácil, pero tenemos la dificultad que tienen todos los medios en su poder, bueno, o los grandes medios en su poder. Pero yo creo que Chile es ejemplo fiel de cómo, por efecto péndulo, cuando se va tan al extremo, cae por su propio peso. Sí, hablaste de un tema importante, una palabra tan sencilla para la gente que es la empatía, porque hoy en día estamos muy desconectados con el otro, estamos muy desconectados con la historia, ya no nos interesa qué pasó hace un tiempo atrás, hace décadas, hace siglos, cómo se construyó en sí la humanidad. Hoy en día hay un repudio hacia eso que nos desconecta. Es como un hombre sin memoria. Y eso es extremadamente complejo porque se abrazan muchas cosas, son susceptibles de abrazar muchas cosas. Y como tú dijiste, acá me resulta siempre una contradicción, financiado o no, porque hay gente que de repente va porque en realidad quiere sentirse parte de un grupo. Mucha gente es adepto a eso y las redes sociales te ayudan a eso, a sentirte identificado con un grupo, ir allá porque hay que defender a los LGBT, ¿cierto? Pero no tienes idea de la razón y hay un financiamiento también para poder acaparar muchos medios y se habla mucho del tema de la inclusión. Eso me parece interesante. Hablamos de la inclusión, lenguaje inclusivo, pero te voy a decir cómo tienes que actuar, qué tienes que decir. Lenguaje inclusivo. Después hablamos del tema de todas estas marchas cuando hablan de la violencia y que el Estado violador, ¿cierto? Pero estamos de acuerdo con el tema de aborto porque para ellas no es una violencia que se ejerce sobre la mujer. Y al mismo tiempo se habla de un feminismo que propende a empoderar, ¿cierto? Las empoderadas que se usa, o empoderadas que ahora hay que poner la X para poder hacerlo visible, y al mismo tiempo comenzamos a denigrar el concepto de mujer, porque ese es el efecto que trae todo este tema, es que ahora tú, lo que precisamente nace en su primera ola por los derechos civiles de la mujer, hoy en día se degrada, entonces ya el ser mujer ya no es el mismo concepto y comenzamos a transformar y destruimos eso. O sea, ya no puedes ser o no puedes defender a la mujer como tal y al mismo tiempo se destroza la otra parte que es el del hombre. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué somos entonces? ¿Te fijas? Porque tú no te puedes sentir de una a otra porque eso es parte del sexo y el sexo no define. Por eso que el género, ¿cierto? Judith Butler, que hablaba del tema de esto de los géneros y la teoría queer. Entonces tú degradas todo eso, degradas el concepto de familia y en esto no tiene que ver necesariamente porque uno se ponga como en el índole religioso. Hay personas que pueden perfectamente estar de acuerdo con esto que estamos conversando y no necesariamente ser de alguna religión. Por eso tengo mucho cuidado con el tema de abrazarlo, porque toda esta gente que nos llama antigéneros, porque así con ese episodio que hice sobre el tema de antigénero, catalogan mucho de que somos todos como de la índole religiosa. Y que el neopentecostal y que hay un movimiento y es toda una teoría. O sea, hay investigación importante que uno dice, qué interesante, cómo ellos refutan a quienes no somos precisamente de una religión y que sí, que sí estamos por el tema de libertad y que sí cuestionamos estos conceptos que hablan de estar en pro de la mujer, pero destruimos su esencia misma. Y eso es lo importante, eso es la destrucción de nosotras. O sea, ahora hay que sentirse orgullosa de cómo uno se siente y cómo uno se ve, porque nadie lo hace por ti. ¿Te fijas? Sí, bueno, muchas aristas que tocar ahí. Bueno, por un lado, como dije al principio y reitero, más biología, menos ideología. O sea, es un tema de ciencia y de ética bastante fácil de demostrar y de desmontar, ¿no? Lo que te da la religión
primero es un sentido de verdad arraigado y un sentido de sacralidad de la vida. O sea, una persona no confesional puede defender desde lo científico y desde lo ético no querer que le hagan, o sea, no hacer a otros lo que no quieren que te hagan a ti. Yo en lo personal tengo una frase que no fue la fe lo que me llevó a la causa provida, sino la causa provida lo que me llevó a la fe, porque esta batalla es cultural, pero la guerra es espiritual, y cuando uno ve al mal de frente, es imposible negar que hay un orden superior y que la lucha es mucho más profunda de lo que uno cree. Pero ciertamente, o sea, no es una premisa fundamental para defender la vida, es una cuestión de sentido común. Más bien, el estar en contra de la vida atenta contra la naturaleza misma, atenta contra el orden natural y atenta contra el sentido común, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que la persona promedio, yo estuve en una marcha en Argentina, que estaban los villeros por la vida, quien no sepa, Villa son las zonas más marginales y pobres de Argentina. Solo me pasó una vez en mi vida que un GPS dijo, peligro, está entrando una zona peligrosa, entre la Villa 1, 11, 14. Y vinieron personas que eran villeros por la vida y contaron, el pobre no tiene nada más que la vida. Pero usan a los pobres para justificar esta práctica. Cuando yo defendí la vida en el Congreso ecuatoriano, la chica que me precedió dijo, más vale la calidad de vida que la vida misma. Es decir, más vale morir que nacer en la pobreza. Y dato curioso, y nuevamente ya que marcas este tema, los pro vida llevamos a científicos, abogados, juristas, llevamos expertos en el ámbito académico, no llevamos ni un clérigo ni un teólogo. Los del otro lado llevaron a 3. Llevaron a 3 no tenían mucho. Entre ellas a una mujer disfrazada de sacerdotisa con estola, vestida de verde, una cosa muy ecléctica, a un seminarista expulsado y a un pastor que alegaba que Dios es mujer y que por eso defiende esta práctica. Y bueno, pues se enfrentaron a esta pequeña persona que les puse literalmente contra la pared. y hay uno de esas paradojas, dicen Estado laico, pero llevan teólogos para defender esta práctica. Entonces, yo creo que hay por un lado súper cordialmente bienvenidos quienes no viven desde una doctrina de fe, quienes son aconfesionales, a defender la ética y el sentido común. Paralelamente hago ese llamado de atención de cómo quienes dicen luchar por el Estado laico a menudo pueden caer en este tipo de fanatismos que es querer que el Estado sea una religión en sí misma y por ende darle el poder de controlar la vida. Respecto al feminismo de primera ola, ahí yo sí soy un poquito disruptiva. No concuerdo con lo que planteaste, que nos plantean que en la primera ola era todo sí en pro de los derechos y que defendía a la mujer y que ahora es que está en contra del hombre. Eso no es así. Les doy este pequeño pantallazo histórico y es la campaña de las plumas blancas. Cuando fue la lucha por el voto en el Reino Unido, sucede en plena Primera Guerra Mundial el auge, ¿no? Donde se exigía el servicio militar obligatorio para varones. Si el feminismo de primera ola fuese igualdad, ¿por qué no fueron a entregarse para ser voluntarias para la guerra? Si el feminismo de primera ola se tratase de igualdad de derechos, ¿por qué exigían que el servicio militar sea para varones? Entonces, ahí hay que nuevamente entender este aspecto, no solo teológico, sino incluso esotérico. El feminismo entregó al varón como carne de cañón y sacrificio de sangre a su Dios Estado. En la actualidad, entrega la muerte del más inocente. Entonces, nunca fue inocuo. Siempre hubo feministas pro vida, siempre, pero siempre fueron la minoría. La excepción no hace la regla. De hecho, podría profundizar, pero nos vamos de largo. Sí, pero lo tendremos para la próxima. Sí, les dejo este pantallazo. Obviamente cada país tuvo sus particularidades, pero el Reino Unido es como el país que se destaca en la primera ola. Está en marxists.org, un portal marxista, los intercambios entre Sylvia Pankhurst y Lenin, el líder de la Unión Soviética, donde ella le intercambiaba información, es decir, eran espías al servicio del régimen soviético. No bregaban por la libertad. Y eso, para mis amigos liberales, hay una imagen, luego te paso, sale un gato y adentro una ratoncita. Y dice, el gato liberal
que reprime a la ratoncita, porque en 1913 se lanza la ley del gato y el ratón, porque el feminismo era denominado terrorismo. A Churchill le azotaron con un látigo y le abrieron aquí. Acuchillaban cuadros, hicieron un atentado suicida ante el caballo del rey. O sea, en 1913 quemaron hasta las cenizas a la Catedral de Santa Caterina. El feminismo de primera ola era mucho más violento que el de la actualidad. En Chile vimos un pantallazo, pero esto era la norma en la primera ola. De hecho, se le adjudica a esa corriente la invención de la carta bomba, pero en realidad fue anterior, solo que ellas lo masificaron. Entonces es importante porque la gran mayoría no sabe de esta violencia, pero sus jerarcas sí saben, y saben que con la violencia logran lo que quieren. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque se ha idealizado lo que eran sus principios y se quiere volver a esta esencia. Por eso me gusta que tú dices el feminismo, ¿no? Este o tal, ¿no? Solo dejo ese pequeño pantallazo que es que esta corriente político-ideológico siempre fue indolente a la muerte del varón, ¿no? Nunca abogó por la igualdad. Ahora, que los hombres y las mujeres teníamos derechos civiles distintos, 100%. Pero cuando lo exigían, no lo exigían en igualdad para todos, porque no votaban todos los hombres, votaban algunos. Exigían que las mujeres voten en las mismas condiciones. Y por eso es que en Brasil, por ejemplo, hay el negralismo, que es el feminismo de negras, por esa herida que en sus principios, en su raíz, no las integraba. Entonces, esto una feminista un poquito más letrada, sí lo sabe. Tengo un debate muy interesante con una en mi canal, no se lo pierdan. Te voy a dejar ahí en el... Aunque tú no necesitas publicidad, pero... Es importante ir saliendo de estas casillas, de estas utopías, de estas idealizaciones y entender que todo es parte de un mismo proyecto. Desvincularnos del orden natural, destruir las relaciones entre hombre y mujer, porque somos quienes unidos forjamos la vida. Nos quieren sin esperanza, quieren que no nos reproduzcamos, quieren que vivamos desde el odio y del miedo. Entonces, por eso debemos ser valientes, amar y, si es posible, engendrar. ¿Por qué? Porque lo único que no puede hacer el Estado es producir la vida. Entonces, lo más antisistema que existe es justamente crear seres humanos. Sí. Mira, de esos puntos que señalaste, interesante. Yo en realidad me remití y yo creo que eso es lo que uno ha leído, no en profundidad el tema del feminismo con el tema de los derechos sociales y la lucha y todo eso, pero efectivamente hay ciertas cuestiones que, como tú indicaste, requieren de investigación. Muy interesante esa acotación, porque creo que sí, hubo un cambio enorme en la manera de comprendernos, de amarnos, de entendernos y es curioso que hoy día uno tenga que hacer una defensa sobre derechos que eran imperantes y que estaban inherentes a la naturaleza humana, como es la vida, la libertad y la propiedad, que eso es del liberalismo clásico. Y hoy en día uno tiene que luchar por eso, porque ya la cuestión cambia y se dio vuelta a otras cuestiones que son importantes y que complican en la manera de lo que uno deja a sus futuras generaciones. Eso es lo que uno piensa cuando hace estas instancias de canal, cuando realizas conversatorios, cuando reflexionas, cuando escribes. Todo lo que uno puede hacer es lo que uno deja como legado. Y es lo que en gran mayoría se ha destruido con cuestiones tan esenciales como monumentos de héroes, ¿cierto? Iglesias de años, cientos de años que son reliquias que se han tenido que mantener y son destruidas en cosa de segundos. Y eso es parte también de esto. Ahora, yo sé que vamos a ver muchos temas. Yo espero que podamos conversar ya en un vivo, que podamos ver este tema de lo que llaman gestación subrogada, lo que llaman como vientres de alquiler.
a mí me resultó interesante porque yo vi ese tema con una abogada y me llamaba la atención porque todo esto radica en la libertad de disponer de tu cuerpo. Yo puedo ser libre de disponer de mi cuerpo y decidir, quiero engendrar y voy a tener el hijo de tales personas, más allá de que si es legal o no. Yo me voy a poner en ese tema de libertad de disponer. Y es curioso que se pueda estar de acuerdo con el tema del ABTO y no sobre el tema de esta gestación subrogada, cuando el principio máximo por la cual se rigen es libertad de acción. Yo tengo libertad de acción. Entonces yo hice esa pregunta, pero no pude andar más allá. Ya respondió sí. Lo que pasa es que aquí son dos cosas distintas. Yo dije, ¿cuáles? Lo que pasa es que en el tema del ABTO, dentro del periodo legal, tú no estás comprometiendo la vida de un tercero. Y yo reflexioné, dije, ya, periodo legal. En cambio, en el otro, hay ya un tercero involucrado, en la cual tú estás obligada a tener que entregarlo, porque hay un contrato, porque es un negocio jurídico, etcétera, etcétera, pero no voy a entrar en eso. Y me pareció interesante porque dije, ¿pero qué te dice a ti que en eso del periodo legal no hay vida? Como para decir que no está involucrado un tercero. Porque es el mismo tema, lo que pasa es que cambia el tema del contexto, pero es interesante porque precisamente hay personas que se ven defendiendo una cosa, pero están en contra de lo otro, y todo radica en el tema de disponer libremente de tu cuerpo. Entonces uno dice, bueno, ¿es realmente factible lo que se está haciendo? ¿Hace falta realmente una reflexión de todos estos movimientos cuando dicen, vamos a hacer una protesta por el tema de que el Estado garantice el aborto porque no queremos más muertes de mujeres, ni una menos, que yo he visto ahí que de repente usan ahí algunas arengas o panfletos que ponen ni una menos? Entonces uno dice, ya, entonces el tema es la legalización de algo para que no haya muertes sangrientas o sanguinarias. No sé si ahí me gustaría que me dieras tu opinión respecto de ese tema, que no vamos a ahondar en eso, pero me parece importante. Sí, ciertamente parte de la misma premisa y asimismo hay gente que no está de acuerdo con el ABO-RTO, pero sí con la gestación subrogada, porque dicen que la idea es que haya más vida, ¿no? Y asimismo en este documental de la teoría sueca del amor muestran cómo en Suecia las mujeres pueden pedir semen por correo y se Sí. inseminan ellas solas, ¿no? Entonces ya no hay un padre, ya no hay una valoración por el varón y sobre todo ya no hay una noción de que el hijo merece una familia, sino que se parte de un egoísmo tan profundo de yo empoderada puedo sola, ¿no? Y no se ve luego la explotación que hay respecto a la mujer que tendrá que trabajar para mantener esa criatura ella sola, ¿no? Pero aparte de la explotación de esa mujer, está la explotación de la mujer pobre a la que están a la que están utilizando para un fin. Y aquí algo muy interesante, la partera que atendió mi nacimiento me dijo que cada vez las mujeres tienen más miedo de parir. Entonces vemos cómo en la era del empoderamiento a la mujer se le ha desprendido tanto de su naturaleza, de su fisiología, de su anatomía, que está pagando a otras mujeres para que entren en labor de parto porque a ella le da miedo. Entonces, ¿qué tan empoderadas somos que no podemos desempeñar nuestras propias funciones fisiológicas? Eso por un lado. Yo escribí un artículo en el Pan Am Post sobre Ucrania porque es la mayor granja humana hoy en día. En Ucrania hay vallas publicitarias donde ofrecen a las chicas X cantidad de dinero a cambio de ofrecer su cuerpo. Y aquí otra cosa muy interesante, ¿no? Dicen luchar contra la exclusión y el racismo, pero vemos que estos niños rubios de ojos celestes son los más cotizados, ¿no? Entonces, ahí también se está generando como una nueva subraza de niños con arquetipos perfectos, ¿no? En lugar de adoptar un niño pasando necesidades en África, no, ahora la nueva tendencia es yo me traigo un niño diseñado, ¿no? Entonces, Bebe a la carta. bebé a la carta. Y no solo eso, eh, justamente cuando empezó el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, se desemboca una gran tragedia que es que los niños no podían ser sacados del país por familias españolas porque estaban en medio del bombardeo. Entonces ahí realmente se destapó lo que son estas granjas humanas. En países como la India y Tailandia,
Incluso han habido restricciones y hasta prohibiciones porque destaparon granjas humanas, o sea, mujeres pobres a las que tenían como perro en un criadero, pariendo, 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 ¿no? Entonces, vemos el caso de Paris Hilton, creo que es el más macabro, que justamente ella decidió no tener a sus hijos naturalmente y como tenía ganas de una niña, tiene congelados fetos masculinos. Entonces tenemos a niños en congeladores porque era capricho de su madre que sea nena. Entonces es otra cosa, otra cara oscura, sobre todo para quienes dicen ser pro vida, que justamente esta práctica requiere fecundar varios óvulos porque muchos se van a descartar en el proceso. Entonces tenemos niños en congeladores. Tengo una gran amiga que no logra tener hijos con su esposo hace años, pierden con mucha frecuencia y le dieron la opción de adoptar un embrión. Porque después de cierto periodo, si el embrión no es adoptado, es descartado. Entonces hemos llegado a tal deshumanización que tenemos seres humanos congelados, ¿no? Entonces hay que ver la profundidad de esto. También otro drama que yo, por ejemplo, yo no tenía postura sobre la gestación subrogada hasta que leí de un caso de una chica universitaria que aceptó subrogar por dinero para pagarse la carrera universitaria. O sorpresa, le inseminan 3 embriones y los 3 subsisten. Pero el hombre, que era un tipo soltero, que quería el niño, le dijo solo quería uno, el contrato era uno, aborta a los otros 2. Entonces, como dices, bebé a la carta, y la chica dijo no, o sea, por último era una chica que pensaba en función de vida y dijo, bueno, yo voy a darle la alegría a alguien que no puede tener hijos y voy a ganar dinero en el proceso. Entonces, como dijo que no, cancelado el contrato y ahora esta chica que alquiló su vientre por dinero, tiene trillizos. Entonces, yo esto lo debatí con un amigo que él está convencido de que quiere ser padre soltero, hijo de madre soltera, por vocación. Y me dice, pero eso se va a ir resolviendo acorde pasen los casos. Entonces, mientras se den los casos, vamos a permitir que dejen a muchachas con trillizos solas y abandonados, vamos a dejar que eliminen niños de acuerdo al número que quieran. Y aquí, y esto va también para los liberales, yo siempre digo, no le creas al que ostenta la mano invisible del mercado, pero solo cree que deben hacer el planificado. Entonces, ¿cómo puedes creer en la generación espontánea, en la mano invisible, si estás dispuesto a eliminar al que no fue acorde a tus planes, ¿no? Entonces, esto es un llamado de atención también para una coherencia filosófica. Entonces, la gestación no es tan bonito como lo pintan. Lo mismo vemos esta que es Chopra, hasta que se casó con uno de los Jonas Brothers. Son mujeres que por ego, que porque no les salgan estrías, están alquilando vientres. Entonces, es egoísmo, es explotación de la mujer, es negarle a un niño una familia y es una deshumanización del ser humano a tal punto que están descartando niños según su sexo. Entonces, si fuese al revés, sería un escándalo mundial, pero como fueron varones a los que descartó, es más asimilable. Entonces, ciertamente no es su cuerpo, no es su decisión, están decidiendo sobre cuerpos ajenas, sobre vidas ajenas, y no es libertad, es lo contrario a la libertad, porque le están imponiendo un estilo de vida a alguien que no eligió venir al mundo. Sí, mira, de esos casos son sumamente importantes porque uno le hacen también para reflexionar. También lo ve en muchas películas, en muchas series. Yo me lo recuerdo con la serie de Friends, cuando Phoebe tiene precisamente esta situación, ¿cierto? Y nacen tres hijos. Porque también se da con el tema de cuando nacen con enfermedades. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es el caso tan importante, ese caso de Baby Gami y otros más que surgen para poder llegar a cabo estas reflexiones que son cruciales porque se transforman también se transforma la manera en que uno concibe este tema de los nacimientos, la facilidad de yo ir y contrato a otra persona por un tema de estética o por un tema de salud, pero el contrato, el objeto del contrato, un bebé.
Y me resulta interesante porque efectivamente está este tema de congelar los óvulos en un banco que también es costoso, no es módico y no todos lo hacen. Y también las reproducciones post-mortem. Esa reproducción en donde tengo esos óvulos, esos esperma, la persona fallece y yo concibo un hijo que ya no va a tener a uno de sus progenitores porque ya falleció. Y eso también son cuestiones elementales y más con la ciencia. O sea, tenemos un montón de cosas, podemos ya empezar a hablar y escribir sobre los llamados úteros artificiales porque ya son cuestiones que se están dando y eso es parte de todo esto en donde también tienes que hablar de cierta forma, tienes que decir personas menstruantes, siendo que son las mujeres las que efectivamente llevan a cabo ese proceso, pero tienes que hablar ahora con ese lenguaje. O al contrario, sensu, si uno habla de hombre, inmediatamente alguien feminista te escribe y te dice, oye, no nos invisibilices, tienes que decir mujeres también. Y yo dije, bueno, pero me estoy refiriendo como a hombre en términos de género como tal, como género humano. Pero tienes que tener esas sutilezas porque si no, inmediatamente te dicen que no sabes usar el lenguaje. Entonces, son cuestiones muy, muy, muy interesantes. Yo agradecía a Mamela, no sé si quieres finalizar con algo de esta gran conversación, que espero no nos censuren. Bueno, solo esa recomendación que en la descripción le pongas un asterisco a la palabra si la vas a usar. Gracias por el espacio, por la reflexión y dejarles un dato curioso que saqué en una videocolumna en el Fan Post. La Universidad Johns Hopkins, que fue el referente durante esta situación sanitaria que vivimos recientemente, porque otra palabra que también censura, sacó un glosario recién donde describe lesbiana como persona no hombre que siente atracción sexual por una persona no hombre. Es decir, la mujer ha sido tan invisibilizada del discurso que ya no existe como categoría, mientras que gay sí aparece como hombre que siente atracción o afección por otro hombre. Entonces es muy curioso que hay un ataque tan duro a la feminidad, por eso en mi campaña femenina sí, feminista no, porque parte de la idea que la mujer existe y resiste y que una agenda no habla en su nombre. Entonces, para quienes están confundidos o no están muy claros, dicen yo ni soy conservador ni soy religioso, pero reconoces que la mujer existe. Partamos de la premisa, no podemos luchar contra la violencia hacia la mujer si la mujer no existe. No podemos hablar de visibilidad LGBT si ya la L no corresponde a una mujer. Entonces recomiendo mucho a Gays Against Groomers, están en todas las redes sociales, son personas que sienten atracción por el mismo sexo y que están en contra del adoctrinamiento de menores, en contra de esta hipersexualización y están en contra de la invisibilización de las personas que está sucediendo por medio de la supuesta inclusión, pero que en verdad excluye. Así que les invito a apelar al sentido común, a la lógica, a la ética y que hay más espacios como estos para decir la verdad sin incomodidad. Sí, muchas gracias, Mamela. Yo espero en otro episodio podamos conversar de otras cosas que se nos quedaron en tintero, porque son precisamente sobre esto, del tema de la ideología, sobre también nosotras, mujeres, como tal. Nos vemos también imbuida en toda esta violencia mediática también y claramente que comienza a ser en definitiva el efecto contrario por la cual supuestamente se lucha, que es el ser mujer. Así que agradecida y a todos dejarles invitado a que se puedan suscribir y puedan contribuir también a estos trabajos autogestionados en Flow y en Patreon. Así que muchas gracias, Mamela, por esta invitación. Chao, chao.